como empezamos con esto de los emprendimientos, de las finanzas, nuestro anhelo es que Casa Más Vida sea una iglesia emprendedora con la palabra de Dios, porque te estamos dando herramientas para que tú puedas emprender y para que tú puedas ser triunfante, ¿sí? Salir en victoria, porque el Señor así lo quiere. Y dice que el Señor, Dios desde el inicio era un emprendedor con excelencia, porque dice que la tierra estaba en caos y luego Él empezó a ponerla en orden, a poner los detalles. Si yo digo que el Señor hasta nosotros nos creó con muchos detalles tan minuciosos que yo digo es que Él lo hace con excelencia, ¿sí? Y para cuando tú emprendas lo tienes que hacer de la misma manera. Y para esto vamos a ver un primer punto que dice la fe como motor de innovación. Y la palabra de Dios en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, es muy importante para personas que quieren emprender y también para personas que están bajo relación de dependencia, que cuando tú eres un hijo de Dios, tú tienes que ver con fe las cosas o el trabajo que tú vas a hacer. Yo me acuerdo, mi esposo dice, a los 29 años empecé a estudiar, así que cuando yo veo madres que están con hijos y estudiando, yo sé lo duro que es, porque vivíamos en Quito, entonces yo tenía que madrugar, dejarles a mis niñas en la guardería. Pagaba en la guardería el almuerzo porque yo no alcanzaba a regresar de mis clases para yo poder darles de comer. Y yo no sé cómo hacía, pero me acuerdo que cuando eran los momentos de los trabajos en equipo, yo era la única que andaba con 2 niñas pequeñas, es que no tenía dónde dejar, ¿sí? Pero mi anhelo era tan grande, mi fe era tan grande. Yo anhelaba mucho tener una fábrica de ropa, ¿sí? Una fábrica de ropa. Y cuando yo veía un taller, por más pequeño que fuera, o sea, para mí era, wow, qué hermoso, yo quiero un día tener eso, ¿sí? Pero para eso tú tienes que activar la fe, porque si tu sueño, tu idea, tu meta, tu emprendimiento, solo lo dejas en que quisiera, ¿sabes qué? Van a pasar años y tú no vas a llegar a eso. Y no solo con eso, dice que la fe sin obras es muerta, es decir, tú tienes idea de un emprendimiento, tú tienes fe y dices, yo me visualizo, yo quiero, yo no veo, pero yo quiero. Pero luego tú tienes que ir hacia eso. Entonces yo me acuerdo que me gradué, regresamos de Quito y mi idea no era regresar, yo quería vivir en Quito. Me encantó Quito, me encantó la capital. Yo decía, yo aquí tengo mi futuro porque planeé, pensé y hay muchas opciones en la capital para que tú puedas crecer. Y mi fe era ese, seguir creciendo. Regresamos acá, yo no estuve de acuerdo, yo no quería regresar a Ibarra, pero yo creo que el Señor tenía planes más grandes, ¿sí? Y era conocer del Señor. Creo que a los pocos meses de regresar acá a Ibarra, nos presentaron a Cristo, conocimos de Cristo y mi enfoque de volver a la capital cambió. Porque también empezamos a tener fe y a creer en lo que el Señor puede hacer con mi vida, con mi familia, con el propósito que Él tenía planeado para nosotros. Entonces empecé yo, como decía mi esposo, empecé yo en mi casa, en la sala de mi casa. Me había comprado unas máquinas, pero solo me quedé ahí con las 2 máquinas por 2 años. Sí, es decir, a los 33 años me gradué a los 31 años, luego me compré unas máquinas que mi esposo me ayudó y yo ya empecé a conocer del Señor y empecé a orar, tenía en mente lo que quería y orábamos. En ese tiempo la oración era los miércoles a las 9 de la mañana y pasaron 2 años orando. Y un día el pastor me dice, Sarita, dice, ya hemos orado 2 años, me dice, ¿cuándo va a empezar? Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Y ahí es cuando nos está faltando la fe, porque dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Y yo no sabía cómo hacer y tenía razón. Y quizá muchos de ustedes ya tienen las herramientas, ya tienen la idea, ya tienen el plan, pero no lo están poniendo en acción esa fe que usted está teniendo para levantar ese emprendimiento que ahora tiene. Y mucho más cuando tú eres cristiano, porque tú tienes que aplicar la palabra. A veces nosotros como cristianos nos quedamos porque decimos el Señor no me ha confirmado, pero ¿sabes qué? El Señor te va a ir confirmando conforme tú vayas dando un paso a la vez.
Entonces para mí fue confrontante cuando el pastor me dijo, ya, pues ya oramos 2 años. Y fue, como un sacudón y dije, tiene razón, oré 2 años. ¿Y qué es lo que quiero? ¿Hacia dónde quiero llegar? Yo tenía todo planeado, yo sabía, me empecé a capacitar de más cosas, de especializarme. Tenía mi motor de inspiración que eran mis niñas en ese tiempo. Pero no había dado el primer paso hasta que tomé la decisión de dar el primer paso. Entonces tienes que poner en práctica la fe que tú tienes. ¿Qué estás soñando? Pero ¿sabes qué? En medio de esa fe había muchas veces esos pensamientos que vienen a ti y te dicen, no vas a poder. Hay empresas más grandes, tienen mejores precios, tienen diseños más bonitos que el tuyo. Y el enemigo es la manera como a veces nos quiere tener, ¿sí?, estancados y aplastados y no vamos hacia donde nosotros queremos. Yo siempre digo que emprender es mucho mejor que estar bajo de relación de dependencia. ¿Y sabes por qué? Porque si tú eres un hijo de Dios y emprendes, tú puedes dar empleo a más personas y no solo eso, compartir la palabra de Dios con aquellos que están trabajando contigo. ¿Sí? La diferencia es esa. No estoy haciendo de menos a aquellas personas que están en relación de dependencia porque también hay empresas muy grandes que te permiten escalar y subir, ¿sí?, hasta una jefatura, que también es bueno. Pero lo importante es que tú lo hagas con excelencia, así como el Señor nos muestra en la palabra. Entonces, algo importante es que nosotros debemos dejar el miedo, ¿sí? Porque el miedo no nos deja avanzar. Y yo creo que eso me pasaba a mí. Pasé 2 años y no quería, y sabía, yo podía, practicaba, lo hacía con mis hijas, ellas eran mis modelos, ¿sí? Y les quedaba bonito y les hacía otra cosa y ellas se vestían de lo que yo les cosía. Por eso a mí me encantaba el Salmo 31, decía que cose las ropas, decía, esa soy yo porque yo sé coser, sabía decir, cuando yo aprendí el Salmo, el Proverbios 31. Y así empecé, ¿sí? Empecé rompiendo el miedo. Así que yo te animo que este día tú vayas a tu casa y veas qué es lo que has anhelado emprender y quites todo ese miedo. Porque ¿sabes qué? Las cosas empiezan en pequeño. Cuando yo decidí romper ese miedo, me fui a una primera rueda de negocios, enfrentándome con los grandes empresarios. Yo no tenía nada de empleados, era chistoso. Yo lo hacía todo. Y yo creo que cuando tú eres un hijo de Dios y tú lo haces con fe y tú le crees al Señor, tú encuentras la gracia de Dios ante las personas. Porque eres un hijo de Dios y eso está a nuestro favor. Entonces tú tienes que entender, como decíamos, las promesas que Dios tiene para ti. Si yo soy un hijo de Dios, Señor, dame gracia ante eso. Y tuvimos nuestro primer pedido, nosotros entramos de una, no lo hicimos de a poquito, yo di un salto tan grande porque dije, sí, mi fe es grande y voy a creer, y entramos de una a las grandes cadenas de este país de ropa. Y yo no lo podía creer, no podía creer la gracia de Dios. Yo estaba en la rueda de negocios con grandes personas, con grandes empresarios, yo apenas tenía solo 2 máquinas, solo yo y mi hermana que era la vendedora, no había nadie más. Cuando nos llamaban y decían necesitamos con recursos humanos, yo le decía a mi hermana, toma, tú eres hoy recursos humanos. Alguien llamaba contabilidad, toma, tú eres contabilidad. La diseñadora, así claro, o sea, era todo el tiempo. Pero ¿sabes qué? Le creíamos al Señor. Quizá en ese momento no había el personal que necesitábamos y lo suplíamos todos nosotros, porque así es como se empieza, ¿sí? Dando pasito a pasito. ¿Sabes que cuando tú eres emprendedor, para ti es más fácil luego seguir emprendiendo porque te vuelves como hábil? Yo me acuerdo que cuando ya nos dijeron que tenemos un llamado pastoral y no lo queríamos aceptar, una de las personas que siempre estuvo mentoreándonos y decía, pero ¿por qué le tienen miedo? Nos decía ustedes al ministerio. Si ustedes saben lo que es formar una empresa de cero, ¿cómo no van a poder empezar una iglesia de cero? Nosotros le decíamos, no, es que eso no es para nosotros. Nosotros estamos bien sirviendo, colaborando para eso ahí. Pero cuando el llamado del Señor es más fuerte, entonces empiezas a aplicar lo que habías aprendido cuando no era lo de Dios. Y empezamos la iglesia y estamos aquí, que empezamos así mismo de cero.
en la sala de nuestra casa, con las sillas de la fábrica, con las mesas de la fábrica, con el televisor de nuestro dormitorio, y empezamos de cero, porque también empezamos a creerle al Señor y a decir, sí, Señor, creemos, tenemos fe, no vemos ahora, pero vamos a dar un paso a la vez. Amén. Entonces, ese es el momento que tú tienes que pedirle al Señor, Señor, allá voy, era yo, Señor, allá voy. Cuando el pastor me había dicho, ya es hora, dije, bueno, está bien, tiene toda la razón, allá voy, decía, Señor, solo quiero tu bendición, solo quiero que tú me acompañes en todo momento, solo quiero que tú seas quien me guíe. Señor, yo quiero ser una empresa diferente, porque por eso un cristiano tiene que tener una empresa, porque deben haber empresas diferentes, no como las normales que hay en el mundo, a la forma como tiene el mundo, sino como Dios quiere, ¿sí? El cristiano debería ser empresario para que comparta la palabra a los empleados y a aquellos que van y compran a los proveedores. Aquí tenemos gente que cambió su estrategia, ¿sí? Y ha habido gente que ha compartido a sus empleados. De hecho, nosotros así empezamos la iglesia. Mi esposo se paró en medio del taller, hizo apagar las máquinas a todos. A ver, un momentito. Como era el jefe, todos le hacían caso. Y todos apagaron las máquinas en ese momento. Y me acuerdo, mi esposo se paró y dijo, vamos a empezar un grupo de amistad y quiero invitarles a todas a ustedes. ¿Sí? Nosotros ya habíamos orado igual por varias personas. Nosotros empezamos de cero, con personas que no conocían de Cristo. Buscábamos personas que no conozcan de Cristo, no personas que ya conozcan, sino personas que quieran aceptar a Cristo y pueda hacer su vida transformada. Y es así como tú puedes empezar a hacer una empresa, un emprendimiento. Ahora, hay siempre un riesgo que a veces pasamos y tenemos la parábola de los talentos. Yo les voy a leer esto, es un poquito largo, está en Mateos 25, del 14 al 30. Y dice, también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporciones a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, el segundo 2 bolsas de plata y el último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje y el siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. Y el que tenía 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 bolsas más. Pero el siervo que recibió 1 sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo, al cual le había confiado las 5 bolsas de plata, se presentó con 5 más y dijo, amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo le llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que habría recibido las 2 bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido bien administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último se presentó el siervo que tenía 1 sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder el dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está el dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo perezoso y perverso, si sabías que cosechaba lo que no siembra y recogía lo que no cultivo, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco, al menos que hubiera podido obtener algún interés de él? Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y déselo al que tiene las 10 bolsas de plata.
A los que usan bien lo que Dios les da, se les dará aún más y tendrán abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, y donde habrá llanto y rechinar de dientes. Aquí hay una palabra muy importante. Y es algo que yo siempre me preguntaba cuando yo les decía que fui por primera vez a una rueda de negocios y había todo tipo de empresas. Algo que yo entendí mucho a través de esto es que Dios te da de acuerdo a la capacidad según como tú vayas administrando. Cuando yo le decía al Señor que yo quiero tener la empresa, yo le decía, Señor, quiero ser un buen administrador como el de los 5 y de los 2 talentos. Porque yo quiero multiplicar lo que tú me estás dando. Yo quiero ser esa hija, ¿sí? Que si digo que soy cristiana, o sea, lo estoy haciendo bien. Pero mira qué triste que el que da una sola moneda tenía miedo, tenía pereza, escondió, no quería hacer nada y simplemente dijo, voy a guardar aquí, es decir, voy a guardar en el colchón. Y le dice, al menos hubieras puesto en el banco, algo de intereses hubiera tenido. Entonces te pregunto a ti, ¿cuál de ellos eres tú? ¿El que quiere multiplicar o el que aún tiene miedo? ¿El que aún pone excusas? ¿El que aún dice, no, todavía no es mi tiempo? ¿El que aún escucha esas voces que dices, no puedes, porque ya hay empresas muy grandes? Cuando nosotros empezamos la iglesia también siempre había ese temor, no, es que ya hay iglesias grandes. Y hay iglesias tan grandes y decíamos, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo que pasa es que tú de una quieres tener las cosas grandes, cuando todo se empieza desde pequeño. Y yo siempre le decía, Señor, lo que tú estás poniendo en mis manos, yo no quiero dañar lo que tú me estás poniendo. Este don y este talento que tú has puesto en mis manos, ¿qué hago, Señor? ¿Cómo yo conservo eso? Yo quiero ser esa hija que tú me digas, muy bien, hija, lo hiciste bien. Siempre tenía ese temor, siempre estaba ahí, Señor, ayúdame, porque no quiero ser ese siervo que esconde, que guarda, que tiene miedo, que es perezoso, que deja dilatar el tiempo y teniendo gran talento. Nosotros a lo largo de este tiempo hemos visto que hay muchas personas que tienen un talento pero impresionante, mejor que uno, y no se lo creen y dejan dilatar el tiempo. Y decimos, yo con ese potencial, ¿dónde estuviera? ¿Sí? Tienes que creer, el Señor siempre va a depositar talentos diferentes a cada una de las personas. Y no tienes por qué decir, ¿por qué esa otra persona sí tiene ese talento y yo no? Sino pregúntale al Señor, ¿cuál es mi talento? Como yo les he contado otras veces, cuando recién empecé en la iglesia y decía, ¿y ahora yo cómo le sirvo al Señor? Si yo lo único que sé hacer es coser, decía, o diseñar ropa. ¿Cómo le sirvo al Señor? ¿De qué manera le sirvo? Pero yo quiero que mi talento también esté puesto al servicio del Señor. ¿Cómo hago, Señor? Y sabía pensar y decía, no sé por qué cantar, no sé. En ese tiempo con niños yo no sabía cómo se trabaja. Lo único que sabía era que mi talento que Dios me dio lo quería usar para el Señor. Y empecé haciendo el forro de la batería y del piano, porque ese era mi talento. ¿Sí? Ese era mi talento. Y luego yo decía, ahora, ¿cómo le sirvo más al Señor con ese talento que yo tengo? Pero es que el Señor depositó también en ti ese talento. Entonces, mire, cuando el Señor ponga algo en tus manos, acuérdate de la parábola de los talentos. Y dile al Señor, ¿cuál de ellos quieres ser tú? ¿El diligente o el perezoso? Y no dejes pasar más el tiempo. El tiempo pasa. Y luego vas a decir, ¿por qué no lo hice antes? Y emprendimos. Les cuento que quedamos mal con la primera entrega porque eran muchísimas prendas, yo no tenía ni experiencia. Empezamos a contratar una costurera, empezamos a ampliar. Estábamos en la casa donde nosotros vivíamos, era en la esquina de la sala, ¿sí? Y cuando nos visitaron, porque ahí te califican a ti para que seas proveedor, y llegó la persona de esta cadena y dice, ¿por qué no tienen fábrica? Le digo, esa es la fábrica, imagínense, una esquina así. ¿Y quién diseña? Yo. ¿Quién corta? Yo. ¿Quién cose? Yo. ¿Quién vende? Ella, le decía, mi hermana. ¿Sí? ¿Y sabe qué?
Cuando tú vas con fe, hallas la gracia del Señor. Yo me acuerdo que esta persona era como una supervisora que iba a supervisar las fábricas para que sean proveedores. Se enojó tanto y yo me acuerdo que mi fe, mi esperanza, sí, ahora sí voy a entrar. Y mientras saltaba, emocionaba internamente porque ya llegó a mi casa. Y se enojó tanto que, o sea, mi emoción y toda la alegría que tenía se bajaba así. Porque se enojó y me dijo, me hizo venir por eso. Usted no tiene fábrica. Y yo decía, sí, y me dice, ¿y por qué se presentó? Miren, la gran pregunta, ¿por qué se presentó a la rueda de negocios si usted ni siquiera tiene una fábrica, un taller? Y yo me acuerdo que me quedé un momento pensando y le dije, porque yo también quiero ser grande como son los grandes. Y yo me acuerdo que ella en ese momento, el semblante de esta supervisora cambió, respiró así y dijo, está bien, ¿sabe qué? Voy a poner que usted todo tiene. Porque ahí está la gracia de Dios. ¿Y sabe qué dijo luego? Porque las grandes empresas empezaron así como usted en la sala de una casa. Yo dije, ella me está entendiendo. Y me dijo, yo voy a poner la aprobación y voy a decir sí, que todo está perfecto. Pero de aquí en adelante corre de su cuenta. Si usted queda mal, es problema suyo. Pero yo ahora le voy a ayudar. Entonces, cuando tú emprendes y crees en el Señor y tienes la gracia y el favor del Señor, pues las personas te van a decir sí. Y es así como nosotros empezamos. Lo mismo pasó con la iglesia, cuando nosotros buscábamos una cobertura. ¿Sí se acuerdan que mi esposo, quién subiera en la prédica cuando mi esposo dice que no sabía qué hacer y que yo le dije, ya, pues entonces, decídete? ¿Sí? Fue ahí el inicio de todo, donde empezamos, ¿sí? Entonces nos vamos a movilizar a Ambato, vamos a ir a hablar, vamos a pedir cobertura. Teníamos miedo, pero yo creo que llamó la gracia del Señor y nos dijeron que sí. Es que tú tienes que dar el primer paso, es que tienes que dejar el miedo a un lado, es que tienes que decir, hoy voy a hacer esto, hoy va a empezar esto. Hoy me decido a que mi talento tiene que servir para hacer algo grande en la ciudad porque soy un hijo de Dios y porque mi empresa va a ser diferente al resto de empresas. Entonces tú pones el estándar en tu empresa porque tú eres un hijo de Dios, porque tú conoces la palabra de Dios, porque tú quieres hacer algo diferente a lo que hay del resto de empresas. ¿Sí? Algo diferente. Entonces es muy importante que el Señor te llame buen siervo fiel. Y yo empezaba luego a seguir investigando, empecé a viajar, ahí empecé a viajar a otros países, iba a ferias, iba a otros tipos de negocios, viajamos a nivel nacional, luego contratamos vendedores a nivel nacional, seguíamos abriendo mercado en otras cadenas a nivel nacional. Y sí, se fue agrandando y cada vez que se agrandaba yo decía, Señor, ayúdame a serte fiel, ayúdame a que yo no pueda retroceder, ayúdame a seguir abriendo puertas, Señor, pon gracia. De hecho, en una segunda cadena, con mi hermana fuimos de viaje, yo solo llevo unas poquitas muestras porque quería que visualicen mejor el producto que nosotros estamos haciendo. Y fue impresionante porque ahí fue otra vez que nosotros vimos la gracia de Dios. Y empezó a ver y empieza a hacer el pedido y yo digo, solo vine a indicarle, decía yo. Y era un monto tan grande, que no me alcanzaba, tenía que ser como un crédito, algo así, decía, pero si solo, yo en mí decía, pero si solo vine a indicarle que ve el producto. Y ni siquiera habíamos hecho documentación para nosotros ya ser parte de los proveedores, nada. Cuando ella dice, ya, tal fecha me entregan, hacen esto, era, Señor, es tu gracia, moviendo a las personas. Es que eso es lo que hace el Señor cuando tú tienes fe, cuando tú tratas de ser un siervo fiel, cuando tú dices, Señor, voy en tu nombre, cuando tú dices, Señor, yo quiero tu gracia. Y logramos entrar ahí y creo que un año después recién hicimos los papeles para que seamos parte, pero sin embargo el pedido estaba. Entonces miren, cuando tú vayas a emprender algo, dile, Señor, quiero ser ese siervo fiel. Ese que multiplica, ese que si me diste un poquito, yo te lo voy a dar más. Hoy con mi esposo ya tenemos la
la visión más grande y creemos por una iglesia más grande. Queremos alcanzar a toda una ciudad, a toda una provincia. Queremos estar a nivel nacional, Casa Más Vida en cada provincia. Queremos ir fuera de los límites de nuestro país porque el Señor si algo colocó y tenemos la gracia del Señor, ¿por qué no también expandir el reino? Si aprendimos a hacer con los negocios normales para extendernos, ¿por qué no hacer lo mismo con lo que el Señor nos está poniendo? De ser esos embajadores de Cristo, de ser aquellos que llevan la palabra de Dios. Y como decimos con mi esposo, la vida igual se gasta, que se gaste sirviéndole al Señor, ¿sí? Que se gaste sirviéndole al Señor. Otro punto es emprender con propósito. Un emprendedor de reino no solo busca rentabilidad, sino también busca rendición. Y una de las cosas es que nosotros debemos hacer con excelencia el producto que nosotros estamos haciendo, no con mediocridad. Porque si tú eres un cristiano, tú tienes que hacerlo con excelencia, que se note que eres un hijo de Dios. Y si tú estás bajo de relación de dependencia, que se note que eres un hijo de Dios, siempre haciéndolo bien. No porque el resto lo hace mediocre, tú lo vas a hacer. Tú tienes que decir, pues yo lo haré las cosas correctamente. Yo a mis hijas siempre les decía que hay que hacer la milla extra. No solo lo que te dicen, haz masito. Sí, y a veces les ha ido bien, a veces mal, porque a la gente no le gusta que tú hagas más. Les gusta hacer con lo justo. Pero tú como hijo de Dios, hasta en eso debe verse. En el emprendimiento con excelencia y cuando eres bajo de relación de dependencia con excelencia. Que se note que eres un hijo de Dios. Que tú haces con excelencia porque Dios hace las cosas con excelencia. Amén. Miren, un versículo en Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ese fue un versículo que impactó tanto mi vida cuando yo recién empezaba lo mío y decía es que tengo que hacerla para el Señor, porque si al Señor le agrada, le va a agradar a todo el mundo. Es decir, tienes que hacerlo bien. No, yo siempre igual preguntaba, ¿te gusta? Pero decía, no, lo voy a hacer tan bien el producto que si yo le presento al Señor me diga, wow, me encanta, me fascina. Y cuando tú haces algo bien, pues a todo mundo le va a gustar. Sí, entonces llévate ese versículo. Y algo también importante dice, es con excelencia, ¿no? Y ahora con ética y negociable, ¿sí? Donde rompemos los límites del mundo. Dice, en el mundo, ¿qué es lo que dice? El fin justifica los medios, ¿sí? Pero nosotros debemos operar bajo la justicia, la verdad y la generosidad. Y en Daniel, del 1 al 8, usted puede ver que dice, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Y quiero contarles algo, en pandemia, nosotros como fábrica nos quedamos así sin trabajo porque lo nuestro era moda, obviamente todos los pedidos se suspendieron. Y resulta que alguien me llamó que yo había conocido en un programa de emprendedoras y me dice, oye, ¿sabes hacer mascarillas? ¿Sabes hacer las gorritas? Le digo, claro, yo sé. Fui, coticé con los proveedores, le di una cotización y me dijo, chévere, te vamos a dar para toda la provincia. Y dije, wow, va a haber trabajo para mi gente, porque mi gente estaba en sus casas. Y yo les digo, vean, creo que va a haber trabajo. Y el momento que ya era para, digamos, concretar el negocio, me dice, pero quiero que haga solo una pequeña cosa. Y ese momento yo dije, esto está raro. Y me dijo, quiero que pongas el sobreprecio. ¿Cuántos escucharon las noticias de los sobreprecios de las cosas? Y yo me quedé así paralizada y dije, yo no puedo hacer eso. Y era muy buena la oferta, era para toda la provincia. Me dijo, vas a tener trabajo de largo todo el año. Pero yo no iba a hacer eso, ¿sí? Yo no acepté porque yo no iba a decir como el mundo dice, el fin justifica los medios. Tú tienes que aprender a ser correcto. Tú tienes que aprender a hacer lo que a Dios le agrada.
aunque la propuesta sea buena. Una vez también ofrecieron hacer camisetas para cierto grupo de personas que no quiero nombrar ahorita, pero me decían, si tú les presentas a ellos no va a faltar nunca el trabajo. Y yo decía, sí, pero son negocios que no son legales. Quizá ese momento del apuro, de la necesidad me salva, porque saben que en pandemia teníamos que cubrir sueldos y me quedé sin nada de trabajo. Y yo decía, Señor, tiene que haber alguna otra manera, pero yo no voy a manchar tu nombre aceptando algo que luego pastora de tal iglesia está metida en corrupción. ¿Y sabe qué hicimos con mis hijas y mi esposo? Vendíamos mascarillas a domicilio. Porque como no hacían las mascarillas esas impermeables, empezamos a hacer y de eso nos sostuvimos. Pero dijimos no a la corrupción. Estoy necesitando plata para pagar los sueldos, sí, pero no me voy a meter en algo que a Dios le agrada o que voy a manchar el nombre de Cristo. Y van a decir una cristiana más que cae en la corrupción. Y yo dije, no, el nombre de Cristo no voy a manchar. Una vez también me propusieron, me dijo, era un vendedor colombiano, me acuerdo, y me dijo, hagamos camisetas de doble sentido y va a ver eso cómo se vende. Yo le distribuyo a nivel nacional. La propuesta estaba buena, porque tú ya ves números, cuando tú ya eres emprendedor, empiezas a manejar números y dices, no, está bueno. Pero me decía palabras de doble sentido. Y yo dije, yo no puedo hacer eso porque yo soy cristiana. Y yo le dije, ¿sabe qué? Si hacemos camisetas con frases de ánimo que levantan, quizá entra ese negocio. Y él me dijo, ¿que usted es hermanita? Y le dije, sí. Ah, con razón que no quiere el negocio. Sí, le dije yo, si usted me propone hacer esta manera, le hacemos del negocio, si no, no. Entonces, mira, es algo muy importante porque Daniel nos mostró eso. Él no quiso contaminarse con la comida que el rey quería darles porque esa comida, esa carne era dedicada a los dioses. Y Daniel adoraba a un solo Dios. Y él decidió no contaminarse de esos negocios que el mundo tiene. Porque en ese momento parecen una buena oportunidad. Porque en ese momento parece que es la salvación de la crisis financiera o económica que tú estás teniendo. Pero ¿sabes qué? Ese es el comienzo de la perdición de muchas cosas. Así que tú tienes que ser firme, tú tienes que agradarle al Señor, tú tienes que hacer las cosas correctas y vas a ver cómo el Señor sigue abriendo puertas. Porque cuando tú tomas lo incorrecto, en ese momento parece bueno, pero luego se te cierran todas las puertas y quizás se acaba tu negocio, tu emprendimiento. Así que es muy importante que tú hagas siempre lo correcto, así sea muy buena la propuesta que alguien te haga. Siempre lo correcto, siempre con integridad. Para que digan, él sí es un cristiano, es un hijo de Dios, que a pesar de lo que yo le estoy ofreciendo, a pesar de que hay miles de dólares de por medio, está diciendo que no. Así como Daniel dijo, no voy a comer eso. Y por eso hacemos el ayuno de Daniel. ¿Sí? Porque él dijo, voy a comer lo que le agrada al Señor y yo me voy a poner en las manos del Señor, pero yo no quiero contaminarme. Y hoy en día tú también puedes hacer eso. No me voy a contaminar con esos negocios chuecos, aunque parezcan buenos, aunque parece que me voy a sacar de la pobreza, aunque mi cuenta parece que va a estar lleno con eso. Pero ¿sabes qué? Ese momento que tú hagas es el momento donde el Señor se aleja y eres como el siervo que dice, siervo negligente, y te quita lo que tú tienes y a quién le da, al que tiene más. Porque la parábola también nos muestra eso, que cuando tú diriges tu emprendimiento o eres un buen empleado, el Señor te va promoviendo y el Señor te va abriendo puertas, porque estás siendo una persona diligente. Y el Señor prueba así con lo poco. Entonces, con tu emprendimiento, si es poco, ¿cómo estás haciendo? Porque el Señor te va abriendo más puertas, así como al que le dio 2 o 5. Le dijo, wow, me multiplicaste, entonces ahora tienes 10, te voy a dar más opciones, más puertas abiertas. Tienes que aprender a manejar bien un negocio, ¿sí? Tu emprendimiento. Porque tu emprendimiento te va a dar, ¿sí? Te va a dar recursos. Y tu emprendimiento te va a permitir dar empleo a otras personas, porque así debería ser. Que los cristianos deberíamos tener las empresas más grandes en nuestro país. Porque solo así
Nosotros podemos hacer las cosas correctas porque nuestra ley es la palabra de Dios. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Algo muy importante, dice que el destino de las ganancias de un emprendedor es para bendecir nuestras familias, nuestra finanza, nuestra economía, para generar empleos dignos y también para honrar al Señor. ¿Sí? Cuando tú no conoces del Señor, tú lo único que quieres es tener tu empresa, tener mucho dinero, tener quizás muchas posiciones, tratarte bien, pero hasta ahí llega esas finanzas. Cuando tú conoces del Señor y dices, yo quiero ser un emprendedor del reino, entonces va a ser para bendecir tu familia, para bendecir tu hogar, para bendecir tu empresa y para bendecir el reino de Dios. ¿Amén? ¿O ya no les gustó eso de bendecir el reino de Dios? Amén tiene que decir. Es algo que nosotros aprendimos. Porque sabe que antes de que nosotros conozcamos de Cristo, esto de tener la fábrica, o sea, para mí esa es mi meta. Pero yo nunca pensé en Dios, nunca pensé en dar al Señor con lo que yo tenía las ganancias. Simplemente pensaba como todo mundo piensa, tener la empresa más grande del país, distribuir mucha ropa a nivel nacional, tener mis casas, mis carros, mis terrenos, esa forma egoísta que piensa aquel empresario que no conoce del Señor. Pero cuando tú conoces del Señor, tú sabes que las finanzas es para bendecirte a ti y para bendecir al Señor, a la casa del Señor. ¿Amén o no amén? Es. En Eclesiastés 2:24 dice, no hay nada mejor para nosotros que comer y beber y disfrutar de nuestros trabajos. Y he concluido que todo viene de la mano del Señor. ¿Cómo no darle al Señor? Si el Señor mismo es el que te da, dice que Él te da eso de disfrutar. Porque usted ha visto que hay empresarios que tienen dinero, pero ni siquiera disfrutan comer y beber. ¿Sí? Pero con el Señor, lo que tú trabajas sirve para eso. Entonces, miren, es muy importante que usted pueda aprender a hacer eso. Y en Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de sus cosechas. Entonces, cuando yo conozco del Señor, yo ya empiezo la empresa y empiezo a entender que también mis finanzas son para extender el reino de Dios. Por eso hoy les decíamos, ¿quién desea bendecir con una silla? Porque eso es dar para el Señor. Y cuando tú entiendes que no hay nada más grande que bendecir también al reino de Dios, el Señor también va a multiplicar por lo que tú estás dando. Y con mi esposo cuando aprendimos hemos hecho muchas cosas por el Señor, hemos dado muchas cosas y hemos visto cómo las puertas del Señor nos ha abierto tan grande para hacer muchas cosas. Entonces, tenemos que quitar esa mentalidad que a veces todo es mío, pero no todo es tuyo. Más bien dicho, todo lo que tú tienes es del Señor, es para que tú lo administres. Y el Señor también está mirando tu corazón. ¿Cómo estás sirviéndole al Señor con tus finanzas? ¿Sí? ¿Cómo estás? Porque la palabra de Dios dice que traigan los diezmos y las ofrendas y dice, y es un versículo con promesa, y Él dice que abrirá los cielos, ¿para qué? Para que haya bendición en abundancia. Y si tú no crees ese versículo, tú no vas a poder darle al Señor. Porque cuando de verdad entiendes, de verdad que el Señor te da con abundancia. Se abren puertas que tú no tenías planeado. Puertas que ni siquiera con personas que tienen influencia va a poder abrirse. Porque cuando el Señor abre una puerta, abre una puerta. Entonces nosotros debemos ser esos empresarios con propósito. Vamos a emprender con propósito. No solo para bendecirnos nosotros, sino también para bendecir la casa del Señor. Para hacer grandes cosas. Para que más personas sean alcanzadas en el lugar donde yo vivo, en mi ciudad. Y si se extiende a más lugares, cuánto mejor. Es muy importante eso. Algo que mis hijas siempre han dicho es, mami,
tú siempre has sido hormiguita, me están diciendo, tú siempre eres trabajadora, tú siempre has sido diligente. Y hoy puedo decir que mis hijas también son iguales. Yo he visto con diligencia, una de mis hijas está emprendiendo, he visto cómo ha trabajado, le he animado porque yo también he pasado esos procesos, porque no crean que emprender es fácil. No es fácil, tiene su lucha. Emprender tiene ese desafío, eso de agarrar fuerzas, porque te desanimas muchas veces, porque no está pasando lo que tú tenías planeado, pero tú no tienes que desanimarte. Y he estado animando a una de mis hijas, mi otra hija también, siempre es mami, yo hago la milla extra, me encanta escucharles eso. ¿Sí? Y no solo eso, me dice, y me puse contenta, dice, con buena actitud. Yo siempre les digo, vayan con buena actitud. Y una de mis hijas siempre me dice, mami, ya estoy contenta, ¿qué más? Vaya con buena actitud, le digo. ¿Sí? Porque yo lo primero que se me decía, a ver, mija, vaya contenta. Y ella se adelanta, ya estoy contenta, mami. Ahora sí, vaya con buena actitud. Vaya y dé la milla extra. Así el resto no esté haciendo lo que tiene que hacer. Usted tiene que ser diligente, porque el diligente es a quien el Señor le va a dar más. Entonces tú tienes que ser diligente, no perezoso, no negligente, ¿sí? No retrasar las cosas, sino voy a hacerlo con diligencia, voy a hacerle como para el Señor, porque al Señor le agrada que hagamos las cosas bien, ¿sí? Entonces el Señor, ¿qué es lo que quiere? Que tú seas un emprendedor con propósito, que tú hagas con excelencia, que tú hagas quedar bien el nombre del Señor, que tú apliques la palabra de Dios en tu negocio, en ese emprendimiento, que tú des el primer paso. No sé cuál sea tu emprendimiento, pero algo debes saber hacer. Y dices, quiero emprender, hazlo. Nosotros siempre hemos aconsejado, es que yo tengo un trabajo de 8 horas, está bien. Hazlo unas 2 horas todos los días, o hazlo el fin de semana, ese emprendimiento, eso que tanto anhelas. ¿Qué el Señor puso en tus manos? ¿Para qué crees que eres bueno? Y si tú no lo sabes, pregúntales a los de tu casa, ellos te van a decir, tú eres bueno para esto, para esto, para esto, porque a veces uno dice, es que yo no tengo dones y talentos como otras personas, pero en tu familia sí saben para qué eres bueno. ¿Sí? Sí saben. Entonces, es hora de salir de la barca, y así nos los muestra Pedro. De hecho, Pedro fue el único de los apóstoles, dice que caminó en el agua. Fue el único que se arriesgó a caminar en el agua, aunque luego le falló la fe. Entonces hoy te animo que tú como Pedro salgas de la comodidad, salgas del confort, salgas de la seguridad, porque emprender es una montaña rusa. Pero no hay satisfacción más grande que saber en medio de esa montaña rusa, el Señor está de por medio. Y ahí, solo ahí es cuando tú empiezas a creer y a confiar más en el Señor. De que no importa lo que pase, el Señor te va a levantar, el Señor te va a sacar de esa turbulencia. Pero no hay nada más bonito que digan que tú eres el dueño de una empresa o de un emprendimiento. Un hijo de Dios, emprendedor del reino, emprendedor con propósito. Porque ahora tú estás entendiendo lo que es un emprendedor con propósito. Quiero que te pongas de pie un momentito. Y quiero que repitas después de mí esto. Luego vamos a ministrar. Y diga, cierra tus ojos y vas a repetir después de mí. No soy un sobreviviente. Soy un conquistador. Mi negocio no es solo para sobrevivir. Es una embajada del reino de Dios en el mercado.